Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Esta mañana, desde luego, estará con nosotros acá, o está con nosotros el doctor Ernesto Navarro Marín, médico e infectólogo, con quien vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver precisamente con la pandemia COVID-19 y este tema que está relacionado con la vacuna, como lo expresaba al inicio del programa. Doctor, qué gusto tenerlo acá en el programa y sobre todo también con la particularidad que hemos tenido ambos de haber estado en la primera línea, ¿no? Afectados precisamente por este virus. Así es que me alegra tenerlo acá en el programa. Bienvenido. Buenos días. Yo no diría que somos sobrevivientes, sino que yo diría que gracias a Dios pues nos tiene vivos y nos da la oportunidad nuevamente de estar acá con, bueno, alertando, educando a las personas en términos generales. Y qué bueno, Ernesto, que usted salió bien también. Y bueno, y los dos nos llamamos Ernesto, ¿sabes? Claro, por supuesto. Así es que desde ya, bien, para honra y gloria, estamos acá, siendo testimonio de, como usted bien lo dice, cuando uno pasa por ese tipo de situaciones hay que reconocer que no es uno el que vence el COVID, es Dios. Así es que lo dejo así a manera muy puntual, como un mensaje, para que sepamos que detrás de todo esto está Dios primero, y después está la medicina y la voluntad de uno también para salir adelante, porque es una situación muy afectiva, pero tenemos ya, ¿cuál es, de acuerdo a esa experiencia y de cómo hoy en día está la pandemia en nuestro país, cuál es la lectura o el diagnóstico con el cual podemos entrar a hablar de este tema, doctor, esta mañana? Bueno, esta pandemia ha afectado a todos los países y El Salvador no se escapó precisamente desde hace un año prácticamente. Tenemos el problema que fue en aumento y que ha habido picos, descensos, creyendo pues que en un momento dado cuando ha habido descensos, como quien dice, ya salimos de esto, pero sabemos que el virus vino para quedarse. Y si eso es cierto, entonces significa que los diferentes gobiernos y en nuestro país se toman las acciones mejores en términos de prevenir. Recuérdense que esta pandemia es un asunto de salud pública. Por lo tanto, si es de salud pública, el gobierno tiene que tomar acción en términos de proteger a su población y en primer lugar, pues prevenir, y si ya tenemos la enfermedad, entonces en ese caso tratar de ver qué se hace en términos de curar a los enfermos, ya sean estos que les dio leve, moderado o severo, tengan cuidado intensivo. Si lo vemos desde ese punto de vista, lo que ha afectado a nuestro país, podemos decir que hubo picos, Semana Santa, agosto, diciembre, fiestas navideñas, fiestas de fin de año, y hoy, previniendo ya, viene Semana Santa, entonces todas estas aglomeraciones que están por ciertas condiciones, como por ejemplo se dio dinero a la gente, hubo aglomeraciones, que hubo ya fiestas por otra parte, a pesar de que se ha dicho que no las haya, de alguna manera pues siempre están dando caso. Yo creo que en este momento tal vez, si bien es cierto que en todos los países hay un subregistro, en este momento yo creo que tal vez lo hay desde el punto de vista científico, y lo digo con el carácter fidedigno de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, yo estoy dando, al igual que muchos médicos infectólogos, estamos dando una cantidad de consultas por teléfono o videoconsultas. Y siempre que el paciente nos consulta, la pregunta inicial es: ¿quién vive en la casa? Pues vive mi tío, mi abuelo. ¿Y cuántos se han enfermado? Todos. Eso no está registrado. Por lo tanto, quiere decir que la cantidad de casos aumenta, pero tal vez debajo del iceberg, como dice, no logramos ver a todos. Pero en términos generales, si nos atenemos a las cifras que da el gobierno, pues podríamos decir que hay un franco descenso en los últimos días en el número de casos. Ese es un punto elemental al que quería llegar, sobre todo porque lo he escuchado decir de algunos funcionarios de gobierno, decir que se ha contenido bastante, y de hecho por eso vamos a aperturar o abrir las escuelas desde el punto de vista de iniciar clases semipresenciales, doctor. Es correcto, sí. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de apertura de escuelas, o en términos generales. En términos generales, es decir, si vamos a reabrir las escuelas es porque verdaderamente estamos teniendo control de lo que usted decía y reconoce esta mañana sobre el tema de la pandemia, que han bajado los casos y que aparentemente pues estamos teniendo la responsabilidad de los ciudadanos de cuidarnos, ¿no? El punto de
Yo diría que el punto de partida para entrarle al tema de las escuelas sería, bueno, en primer lugar hubo apertura de economía en las diferentes fases y en ese caso pues vimos que las personas pues cumplieron con los diferentes protocolos en la calle, en su casa, en la oficina, en la industria, en el comercio. Pues creo que todos aprendimos y cuando aprendimos quiero decir que todos nuestros congéneres, todos nuestros ciudadanos, cuando tuvimos las cuarentenas y esos confinamientos, creo que todos aprendieron a usar mascarilla, distanciamiento social, no tocarse la cara, etcétera, etcétera. Si todo eso se puso en práctica durante la apertura de la economía, ¿por qué no podemos hablar de las escuelas? Yo creo que desde ese punto de vista me parece que es una excelente medida. Y lo digo de la siguiente manera. Si es una excelente medida, es si lo vemos desde el punto de vista salud mental. ¿Qué pasa con los confinamientos? Hay una serie de eventos que se dan precisamente por el confinamiento, que afectan la salud mental de las personas. Hay paranoias, hay psicosis. Se inició o se indicó que el plasma convaleciente, es decir, que la persona sufrió la enfermedad en diferentes grados. ¿Por qué? Porque entonces al analizar ese plasma se observa que tiene anticuerpos en grandes cantidades suficientes como para... Fue una reacción por la presencia del virus. Entonces, el concepto es que si esa persona tiene anticuerpos, ¿por qué no los va a donar para otra persona para ayudarle a restablecer su enfermedad? Sobre eso, pues, hubo inicialmente situaciones anecdóticas que hicieron eso puede funcionar, pero después hubo estudios, casuísticas pequeñas en las cuales se mostró que funcionaba y finalmente hay una cantidad de estudios formales con evidencias de que hay pro y contras. En estos momentos son los contras, como quien dice, no debe ser utilizado. Pero eso lo estoy diciendo yo, pero si yo tengo un paciente en este momentito, así como decimos que la ivermectina, que la colchicina, que la cloroquina, todos esos medicamentos se dice que funcionaban, en esa colada de medicamentos iba el plasma. Y en este momento entonces, cuando se hace un análisis de todos esos medicamentos, y en este momento si hablamos de biológicos, llámese plasma convaleciente, entonces está en discusión. No se ha hecho, no se use, pero la mayoría de los médicos está pensando en este momentito en su indicación, ¿lo uso o no lo uso? Pero recordemos... ¿Usted usa un plasma? Perdona que voy a tener que ocuparlo, pero yo sí usé plasma, o sea, gracias a Dios logré... A mí me lo pusieron. Sí. Recordemos entonces que si es seguro, desde el punto de vista seguro, ¿en qué sentido? Cuando usted hace un donante, ¿qué pruebas le hacen en la Cruz Roja donde se hace el tamizaje? Pruebas de VIH, de ese donante, pruebas de hepatitis C, de hepatitis B, de sífilis y otras 2 enfermedades más. Eso significa que ese plasma es seguro desde el punto de vista que no va a transmitir otra enfermedad. Número 1. Y confiando que la cantidad de anticuerpos que puede tener ese plasma es suficiente como para que me ayude a restablecerme la enfermedad. Pero como eso está en discusión, yo no soy la persona que en este momentito puede decir a toda la población no lo usen o sí usen. Lo que sí puedo decir que hay estudios de investigación actualmente que la mayor parte van orientados a decir tal vez no es mejor utilizarlo. No es porque no sea seguro porque no va a transmitir ninguna otra enfermedad a través del donante, porque está tamizado en los laboratorios. Pero sí desde el punto de vista de su eficiencia que podría tener para restablecer mi enfermedad, eso está en duda y por lo tanto pues no soy yo la persona que puede decir úsese o no se usa. Ahora, el uso de este tipo de ivermectina, la otra que me dice que me cuesta mencionarla, la hidrocloroquina, la colchicina, etcétera. También son otros puntos de discusión, doctor. Claro, por supuesto. Y recuerdes que hay detractores y hay, por otra parte, personas que con evidencias científicas conocen realmente la realidad y dicen se utiliza. ¿Por qué? Porque se ha demostrado en estudios de investigación a nivel celular, a nivel in vitro, se ha demostrado pues que tienen una cierta acción sobre la enfermedad en sí. Y si la tienen, entonces por esa razón es que se han utilizado. Lo que yo puedo decir es que primero, solo veámoslo desde este punto de vista. Cuando ha habido pandemias de otro tipo, desapareció toda la unidad. Hace 1000 años, 2000 años, había médicos, chamanes, o en ese tiempo, para tratar la enfermedad. ¿Desapareció la inmunidad? No desapareció. ¿Por qué no desapareció? Precisamente porque todos
nosotros nacemos con un sistema inmunológico que nos va a proteger para cualquier cosa, incluyendo el cáncer. Y si tenemos nosotros todo ese bagaje en nuestro cuerpo desde el momento que nacemos, por esa razón es que se puede decir que hasta algunas enfermedades son que revierten espontáneamente porque el organismo tiene la capacidad de revertir aquel cuerpo extraño que le ha llegado a su organismo. Por lo tanto, cuando nos enfermamos, el médico lo que hace es poner un poco de su parte con su sabiduría y la ayuda de Dios, decir, si estos medicamentos funcionan, entonces lo vamos a poner en práctica con mis pacientes. Y esas evidencias científicas hacen que de alguna manera, ya con la farmacovigilancia, vigilando nosotros los medicamentos que ponemos, viendo su seguridad y su eficiencia, al final son autorizados. Y si son autorizados, entonces nosotros los médicos los ponemos en práctica, lo usamos para nuestros pacientes. Pero en términos generales, yo diría que la población tiene que confiar que el conocimiento que tenemos los médicos para el tratamiento de diferentes enfermedades, y en este caso COVID, creo que estamos preparados conociendo la fisiopatología, conociendo cómo se comporta la enfermedad y con el comportamiento bizarro que tiene muchas veces. Aún así, pues sabemos y tenemos intensivistas que en un momento de tener un paciente grave, pues son la ayuda que nosotros tenemos que recurrir con los diferentes especialistas, neumólogos, infectólogos, internistas, y anestesiólogos y intensivistas que al finalmente son... Luis Regalado nos escribe y dice, la evidencia, Ernesto, la evidencia científica es cambiante. Es correcto, sí, seguro que sí. ¿Por qué? Porque como es una enfermedad nueva, estamos conociéndola. Es más, estamos conociendo al virus, estamos conociendo su comportamiento y estamos conociendo a esta enfermedad que es nueva. No es lo mismo, por ejemplo, cuando tenemos el aparecimiento de mutantes, ¿qué las mutantes van a hacer? ¿Irá a funcionar la vacuna para aquella enfermedad que tenga un mutante del virus, sí o no? Aparentemente sí, pero todo el tiempo es el que nos va a decir. O sea que todas las evidencias científicas son cambiantes. Así como hay mutantes en este sentido, veámoslo desde el punto de vista que los científicos se la ven a palitos, tratan de decir, bueno, ¿y qué es lo que viene después? Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Quiero darle la más cordial bienvenida para hablar, aunque sea unos minutos, así rapidito, con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, con quien vamos a hablar precisamente de los proyectos de actualidad y específicamente aquellos que tienen que ver con esta apertura de los nuevos sectores del bypass, por ejemplo, en el caso de La Libertad. Bienvenido, ministro, ¿cómo está? Buenos días, Ernesto. Muchas gracias por la invitación. Mandarle también un cordial saludo a toda la audiencia de este canal y al pueblo salvadoreño. En carne propia, sintiendo el problema del tema de los chorros, me decía. Sí, bueno, sí, la carretera de los Chorros tiene un problema fundamental y es que la capacidad vehicular ya fue sobrepasada hace 10 años, ¿verdad? Solo en esa carretera transitan en promedio 60,000 vehículos diariamente. Eso implica que tenemos que realizar ya intervenciones de infraestructura vial. Obviamente, lo principal que debemos de hacer es apostarle al transporte público, pero ya estamos también avanzando en un proyecto de transporte masivo en el área metropolitana de San Salvador y en otros lugares. Pero adicional a eso también ya tenemos un proyecto de infraestructura que es la ampliación de la carretera de los Chorros desde el tramo desde Las Delicias hacia el desvío de Opico. La idea es ampliar la carretera en unos tramos a 8 carriles y a 6 carriles, de acuerdo a los estudios de tráfico que nosotros tenemos, y los hemos proyectado a 50 años, ¿verdad? Y la construcción de un viaducto que reduzca la vulnerabilidad principalmente en la zona más crítica, donde normalmente se daban derrumbes y teníamos incluso vidas que lamentar en el pasado, pero no queremos que esto vuelva a ocurrir. Entonces por eso estamos dando una solución integral a la problemática. Pero adicional a ese proyecto... Pero, perdón, ministro, de Las Delicias hacia Opico, o sea, sería un poco en el sector de estas colonias que está antes de llegar a lo que sería la carretera de los Chorros. Desde Las Delicias a Opico sería la ampliación de la carretera. El viaducto sería prácticamente después del balneario de los Chorros. Pero existe esta carretera de Las Delicias. De Santa Tecla, es decir, desde la salida justamente de Santa Tecla hasta llegar hasta el desvío de Opico. Entonces, y el viaducto que ya es la... Y el viaducto que sería en el tramo más crítico, ¿verdad? De la carretera donde normalmente se daban derrumbes. Entonces, incluso le hemos denominado
Plan Corredor de Occidente. Uno es el viaducto Francisco Morazán. De hecho, ahí está en pantalla, que va a ser el puente más largo, más alto, más curvo de todo nuestro país. Si alguien ha visto ahorita el viaducto del Bypass de la Libertad, de ahora camino a Sur City, ¿no? Ese no es ni la tercera parte de lo que va a ser este viaducto, es decir, es un puente mucho más largo. Incluye la ampliación de la carretera. Una parte va a ser a 6 carriles y otra parte es a 8 carriles, que eso es lo que nos da ya los estudios de tráfico y factibilidad del proyecto. En el desvío de Opico vamos a construir un paso a desnivel, que de hecho ya el diseño nos lo van a entregar a finales de este mes. Ya la empresa está por entregarnos el diseño de ingeniería de ese paso a desnivel y con eso de hecho vamos a empezar. Luego de que nos los entreguen el próximo mes vamos a sacar la licitación pública. La idea es que se adjudique a una empresa y empecemos con la construcción del paso a desnivel en el desvío de Opico. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener todo el tráfico que va a venir del periférico Claudia Lars, es decir, de todas las personas que viajan de Sonsonate hacia San Salvador, los que vienen de Quesaltepeque, los que vienen de San Salvador, los que vienen de Santa Ana, que van a ir a terminar a un redondel. Entonces, para que esto no suceda, vamos a construir un paso a desnivel justamente en el desvío de Opico. Adicional, que estamos ya con un 60% de avance de la carretera del periférico Claudia Lars, que parte desde el desvío de Opico hacia el desvío de Zacacoyo. Esta es una carretera de 10.08 kilómetros que estamos construyendo y que va a tener un gran beneficio para nuestro país porque de alguna manera va a aliviar el tráfico de todas las personas que tenían que ingresar por la zona central de Lourdes y que ahora van a poder ingresar por este bypass. Es decir, va a ser el bypass entre Santa Ana y Sonsonate y que de alguna manera va a reducir ese tráfico que normalmente se vive en el día a día en la carretera de Los Chorros. Doctor, ministro, pregunta acá, ¿qué se puede hacer en la carretera nueva cuando se cae al puerto de la Libertad, llega a un gran embudo y no se sale de nada? Dice que ese es el tema que creo que es importante también conocer, cuál es el plan que se tiene de cómo darle fluidez a esa zona. ¿Qué está pasando? Bueno, cuando nosotros llegamos al gobierno, siempre hemos tenido en cuenta de que los proyectos de carretera tienen que ser integrales. No pueden ser proyectos a medias, como hacían antes. Por ejemplo, construían un paso a desnivel y solo pasaba el tráfico vehicular de un punto a otro punto. ¿Por qué? Porque la solución integral debería de haber incluido no un paso, sino que 3 pasos a desnivel. Pero antes preferían robarse el dinero del pueblo salvadoreño que invertirlo en obras. Nosotros, cuando tuvimos que caducar el contrato, volver a licitarlo, el proyecto del Bypass de la Libertad, ahora camino a Sur City, a recuperar $5 millones que se habían robado, diseñar el proyecto y construirlo, analizamos varias cosas. Y uno de ellos era justamente el tráfico vehicular que se podía generar en la zona. En este caso, nosotros no solo contemplamos la apertura de esta carretera de 6.5 kilómetros a 4 carriles, sino que también sacamos a licitación el diseño de un nuevo proyecto de infraestructura vial desde la playa El Obispo hacia la playa El Sonte. Sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros partimos desde el sector de la Danta, toda la carretera al puerto de la Libertad viene a 4 carriles, pero de ahí al ingresar a este bypass, a este proyecto Camino a Sur City, de ahí son 6.5 kilómetros desde la Danta hasta Conchalío. Y uno va a empalmar a la carretera litoral en Conchalío a 2 carriles. Entonces el hecho de venir de 4 carriles a 2 carriles de alguna manera puede generar congestión vehicular. Entonces, tomando en cuenta todas estas variables, estamos trabajando en un proyecto de infraestructura que de alguna manera pueda mejorar el tránsito vehicular en la zona. Ahora, ¿qué estamos haciendo mientras se diseña ese nuevo proyecto? Tenemos a todos nuestros gestores de tráfico, contratamos de hecho 50 gestores de tráfico y se han incorporado cerca de 25 agentes de tránsito de la Policía Nacional Civil para podernos apoyar con las gestiones de tráfico. Es decir, hay más de 75 personas trabajando los viernes, sábado y domingo en la carretera para poder garantizar un flujo vehicular más adecuado. Por ejemplo, en las horas pico, cuando hay, en horas de la mañana, del día domingo, por ejemplo, cuando había más
flujo vehicular que quería ingresar a las playas de la Libertad, porque ahora no son la misma cantidad de vehículos que transitaban antes a las playas. De hecho, los mismos empresarios dicen que ahora parece que es Semana Santa, y ellos lo comparan sus ingresos con los ingresos que tuvieron en Semana Santa. Ha avivado el comercio, ha avivado digamos, la afluencia de personas sin necesidad de estar en pleno verano, ¿no? Y ellos dicen que parece Semana Santa o parece Año Nuevo. Incluso según el estudio que hizo el Ministerio de Turismo, los ingresos del sector turismo se incrementaron en un 73% en promedio. Entonces, eso te dice mucho del impacto que ha tenido esta carretera, porque ahora las personas dicen, bueno, ya no me voy a tardar 1 hora, sino que me voy a tardar menos, o no, ya no me voy a tardar las 2 horas que me tardaba antes para llegar a los restaurantes o a cualquier lugar de las playas de la Libertad. Entonces, deciden ir. Antes eso era algún motivo de decir, bueno, ¿para qué vamos a ir si hay un gran tráfico? Pero la gran cantidad de personas que están viajando hacia las playas de la Libertad, y de igual manera la cantidad de personas que quieren ir a ver este proyecto, que se ha vuelto turístico también, porque tiene un puente que es el más complejo de nuestro país, que muchas personas llegan a tomarse fotografías, y de igual manera las vistas que tiene la carretera hacia la playa. Entonces esto de alguna manera ha incrementado el tránsito. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? En horas pico, por ejemplo, en las mañanas, cuando la mayoría de personas quieren ir a las playas de la Libertad, habilitamos un carril reversible, garantizando que los 2 sentidos de la carretera en ciertos momentos, entre 7 a 10 minutos aproximadamente, sean para ingresar a las playas de la Libertad mientras descongestionamos la cantidad de vehículos. Y en la tarde, que es viceversa, la mayor cantidad de flujo va hacia San Salvador, garantizamos el carril reversible hacia San Salvador. Las disculpas a nuestros compañeros de la telerevista, que obviamente les he robado 1 minuto, pero yo sé que el tiempo nos volvió a traicionar este día, ¿no? Pero vamos a hacerlo más adelante para hablar con más amplitud, porque, como usted bien nos dice, ministro, son proyectos que a la vista está. Una vez se tenga la infraestructura adecuada, cualquier zona, por muy deprimida económicamente que esté, se activa. Y ahí está. No hay necesidad de que sea Semana Santa ni vacaciones navideñas, y el puerto está definitivamente visitado por todos los fines de semana especialmente. Gracias por haberme acompañado, ministro, y espero tenerlo más adelante con más tiempo. No, gracias a ti por la invitación, y mandarle también un cordial saludo al pueblo salvadoreño. Gracias, ministro. Gracias a ustedes. Pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.